Estamos en el Laboratorio de Robótica Humanoide y Robótica Blanda del Robotics Lab, aquí en la Universidad Carlos III de Madrid, y aquí desarrollamos articulaciones blandas para robot. La idea es reemplazar miembros rígidos de estos robots que los hacen más peligrosos y más inestables por otros miembros mucho más versátiles, deformables, que absorben el golpe cuando se produce dicho golpe y que permiten que la estabilidad del robot sea mucho más robusta. Imaginad que queremos acceder a una tubería, ¿no? Pues hacerlo con un robot rígido es muy difícil porque se quedaría finalmente atascado, mientras que si lo que tenemos es un gusano elástico, pues podríamos abordar esa inspección y de una forma mucho más segura y más, digamos, flexible y versátil. Estos robots, al estar hechos de materiales blandos, permiten la absorción de golpes y, por tanto, una robustez en la interacción humano-robot mucho mayor que con un robot rígido. A mí me gusta pensar que a nivel asistencial podemos hacer una aportación, porque es muy importante que los robots que asisten a personas sean cada vez más seguros y que sean mucho más versátiles en sus movimientos. Hay una línea innovadora que versa sobre origamis, que son volúmenes deformables que se comprimen y que permiten una movilidad, ¿no?, de la articulación. Somos capaces de, midiendo sobre el propio material, estimar la deformación que están sufriendo, de manera que en el mismo cuerpo tenemos no solamente la actuación de deformación, sino también la sensorización de la deformación que se está provocando, sin necesidad de poner sensores adicionales que generalmente son rígidos y que, bueno, pues en este acoplamiento del sensor al propio material pues hay pérdida de información y hay desajustes. Esta medida de la deformación es necesaria para saber en qué posición se encuentra dicho eslabón, qué tensiones está sufriendo y poder actuar y controlar a la articulación de manera que se consiga lo que queremos hacer con ella, que es posicionarla como queremos, pero a la vez preservarla de una rotura del material que pudiera hacerla inservible, ¿no? Por lo tanto, es una necesidad obligada dar este salto y que los robots del presente ya y del futuro pues sean cada vez más bioinspirados y tengan este cuerpo blando que facilite una interacción mucho más versátil y segura.